Diversas reacciones han generado las declaraciones de la precandidata presidencial Evelyn Matei. En una entrevista aseguró que eran inevitables las muertes en dictadura, pues era una guerra civil. Dichos que por supuesto han generado reacciones no solamente en el gobierno, sino que también en la oposición. Era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil, eran parte de las declaraciones. Esto lo hizo en el contexto de un programa radial en Radio Agricultura, donde se le preguntó, pues esto va a ser, esto es pan de cada campaña, digamos. Y hay varios comentarios que hacer en función de la campaña, evidentemente, las reacciones van a abundar. Fíjense que de lado y lado, del oficialismo y de la oposición, probablemente en una dimensión histórica también hay comentarios que hacer. Y desde el punto de vista de un piso, como se dice, civilizatorio, también hay comentarios que hacer, ¿no es cierto? Hay ciertos avances que se han logrado, para los que somos más viejos, además una generación que se ha criado con un debate necesario acerca de estos temas, conociendo renovaciones, entre comillas, de uno y otro lado, ciertas posturas que se toman con la templanza que necesita un tema que es tan importante como el que expresó hoy día ahí en esta entrevista Evelyn Matei. Así es, ahora usted quiere conocer qué dijo exactamente la precandidata, vamos a leerlo. Al principio, en el 73-74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil. Pero ya en el 78 y el 82, y siguen ocurriendo, ahí ya no, porque ya había un control del territorio. Entonces ahí hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. Cuando mi padre asume, él viajó a todas las unidades de la Fuerza Aérea, de Arica a Punta Arenas, y les dijo que si alguien cometía un acto de violación de derechos humanos, él no los iba a proteger, sino que sería el encargado de llevarlos a la justicia. Durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Aérea. Son los dichos de Evelyn Matei, candidata presidencial. Ahí está. Ahora, esto provocó bastante, tenemos algunas reacciones, tanto de oficialismo como de la oposición, respecto de estos dichos, y un tema que hasta el día de hoy sigue dividiendo bastante. Y por cierto que finalmente ella en un tuit habló también respecto a lo que se había, según ella, descontextualizado un poco los dichos que ella había dicho. Veamos primero las reacciones. Veamos, sí, hay una del candidato presidencial Johannes Kaiser, que es la siguiente. Evelyn Matei está cambiando de opinión. Fíjate que se ofendió porque cambia de opinión. Porque es más puntual todavía. Evelyn Matei está cambiando de opinión a una velocidad increíble. Algo tiene que ver, al parecer, con las encuestas presidenciales. Claro, la está acusando de ansiedad, de oportunismo electoral. Creo que hay cierta oportunismo electoral, justamente, supongo, y el presidente Allende en su momento estaba violando la ley, dice, la ley de control de armas. A ver, se pregunta, ¿por qué tenía armamento en La Moneda? ¿Por qué tenía armamento en Cañaveral? ¿Por qué tenía armamento en su casa? ¿Por qué tenía grupos armados que estaban fuera de la ley? El presidente Allende era una persona que violaba la ley y debió haber sido detenido mucho antes. O sea, claro, la discrepancia de Kaiser no es en relación a los dichos de Matei, porque va más allá, incluso Johannes Kaiser, sino que lo que está haciendo justamente es acusarla de oportunismo electoral, porque dice, yo en 20 años no había escuchado jamás a la candidata hablar así. De hecho, se le reconocía desde algún sector que había habido, ¿no es cierto?, una posición ponderada en relación a estos hechos. Lo que él está reprochando justamente es que hoy día le está tratando de hablar a su electorado. Eso es lo que está reprochando. Es una de las reacciones, la de Johannes Kaiser. Creo, me parece, las vamos a ver, ¿no es cierto? La reacción de Carolina Toá, la de Paulina Bodanovich, y también hubo reacción del ministro del Interior. Del ministro del Interior. Lo escuchamos a continuación. Vamos a revisar entonces, a leer lo que dijo Álvaro Elizalde, ministro del Interior. Dice: parece lamentable que en pleno siglo XXI se cuestione el valor de la democracia y el respeto irrestricto a la vida humana. Nunca nadie debió morir. Sé quien aspira a presidir nuestro país cuestione los valores fundamentales, como es la necesidad de fomentar una convivencia fundada en el respeto irrestricto a la diferencia. Álvaro Elizalde, ministro del Interior. Complejo, hay cosas es complejo, pero fíjate que ahí me parece un poco contradictoria también las declaraciones del ministro, porque termina diciendo irrestricto
planteamiento hacia las diferencias. Y efectivamente, si hay gente que tiene diferencias de opinión, hoy día cada vez se respeta menos. Sí, lo que pasa es que cuando uno es difícil ponerse de acuerdo o justificar que alguno de los dos, por ejemplo, se arrogue el derecho de ponerle término a una discusión. Nosotros podemos tener opiniones distintas, pero si yo, por mí y ante mí nomás, yo, de acuerdo a circunstancias con las que uno también puede discrepar, decido que esta discusión llegó hasta acá nomás y que la voy a terminar de la manera en que a mí se me plazca terminar esta discusión, porque yo reconozco tu derecho a discrepar, pero ¿sabe qué? Yo decido que esta discusión termina hasta acá. Es complicado llegar a acuerdos sobre esa base. Por eso es que se insiste tanto en que hay un mínimo de respeto a las reglas democráticas, en virtud de las cuales uno, si parte del supuesto de que la democracia se salva con más democracia y no imponiéndose sobre otro, probablemente hay un camino de decir, ¿sabéis qué? A lo mejor podemos arreglar esto civilizadamente. Lo que me parece increíble es que a estas alturas se celebraron 50 años al año pasado, ¿te acordáis? Se hicieron 2 actos, no se pudo hacer un puro acto. 50 años después, no se pudo hacer un acto y sacaron la misma declaración. Sacaron la misma declaración y uno con 58 años, fíjate, todavía tiene que insistir en que hay que poner la necesidad de entendimiento por delante, porque no nos podemos sacar la cresta. Exactamente. Entonces decir, además hay un error histórico, hay decir, mira, algunas muertes, las primeras, las del 73 y 74, eran inevitables porque era guerra civil. Eso no es verdad, se puede decir en política, pero no. La guerra civil es cuando se dividen las ramas del ejército, las fuerzas armadas, la armada contra el ejército, etc. Eso no ocurrió, hay un error histórico ahí. Entonces, políticamente usted puede decir lo que quiera, pero hasta por ahí nomás. Hay un límite y ese límite hay que respetarlo, en buena lid. Fíjate que yo voy un poco más allá. Finalmente, para pelear se necesitan 2. Y yo siento que en las campañas, y que es súper válido que tengan posiciones y que se escuchen y que se respeten, pero que se debata. Que es distinto debatir a pelear. Además, mira, claro, efectivamente. Es distinto, porque en el debate tú puedes tener una posición y el contraargumento puede decir, usted está equivocado porque no hubo una guerra civil, porque tal cosa, etcétera. Pero decir, ya atacar a la persona con que se le olvidó que aquí, que no está respetando, escucharse, la democracia de la libertad de expresión. Claro, no lo dijo en el contexto de un debate tampoco, lo dijo, parece que en el punto final. Pues. Se sintió cómoda, se sintió en confianza, porque estaba hablando con el Checho Irán, también, que uno conoce la postura, está en la radio de agricultura, y uno... Entonces, con esa libertad de hablarle a gente que tú sabes, me da a entender, estamos entre los... No sé, da la sensación... Pero la crítica... Da la sensación de que hay poca... Ese es un error, hablemos desde el punto de vista de la campaña. Además, un error no forzado. Claro. O sea, perdón, desde acá. ¿Qué lata estar hablando de esto para plantearlo en esos términos a estas alturas del partido, francamente? Porque hay una cantidad de temas sobre los que hay que discutir efectivamente. Pero este tema viene para todas las campañas. ¿Cuál era la necesidad? Porque este tema es un tema que viene para todas las campañas, campaña de lo que sea, claro. Campaña presidencial, campaña de diputados, senadores, alcaldes, seremi, siempre lo mismo. Y ahora se sumó el estallido social. Pero no tenía un contrincante, ni siquiera era un tema, ni siquiera era un contexto de debate, sino de una conversa, pegarse el tiro en... Por eso mi pregunta, esto ni siquiera alcanzó a ser un debate, pero si hubiese sido planteado como un debate, el debate es debate, arguméntense por un lado y lado, pero no esta pelea de terminar atacando a la persona, minimizando o... Que francamente hay informes jurídicos, hay actas del Congreso norteamericano. Desde un punto de vista histórico, esto está tremendamente fundado, no es un capricho, ¿no? Ese mismo tuit que estamos viendo ahí. Hay evidencia de todo tipo y hay acuerdos también. Sin duda. Y hay acuerdos que son sumamente sensibles e importantes para todos, para la convivencia. Si mira, ¿qué era? 8:13 minutos. Es inevitable. Además, mira, se flojea porque evidentemente para muchos es muy fácil
fundar incluso una visión de país única y exclusivamente en función del blanco y el negro. Y los países no se fundan en relación Lo que pasa es que a blancos y negros. Y este es el tipo de situaciones exactamente, te empujan a algo que... Ahora, mi pregunta es, ya esto sabemos que es un tema que divide, que la gente va a tener siguiendo postura. Hay gente que puede estar de acuerdo, que no puede estar de acuerdo, pero yo voy un poco más allá. O sea, de verdad, han pasado 52 años. ¿Ya? Hoy día, a mí más que esto... Hoy día a mí me preocupa el hecho de escuchar, por ejemplo, a una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Iba manejando y paré en un semáforo y estoy pendiente de si el auto de al lado son hombres, cuántos tipos vienen, prendo el televisor, hay sicariato, hay homicidios por encargo, o sea, hay muchas más cosas. Hoy día tenemos un problema de salud, seguimos teniendo problemas de educación, tenemos problemas de seguridad, de crimen organizado. Está bien, yo no digo que estos temas se tapen porque hay que conversarlos, pero a mí me parece que hoy, 2025, el debate, el acento del debate tiene que estar en otros temas. Claro. Mucho más profundo de la sociedad actual. Por lo mismo, en relación a lo medular que expresa la candidata Matei, me parece que hay un acuerdo en que no hay para qué abrir, no hay para qué abrir ese, justamente porque preocupémonos, pero también no borremos con el codo lo que hemos escrito con la mano y con años y años de discusión. Está bien, si no vamos a llegar a acuerdo, pero no, es que el día de mañana, a este paso, si no estamos de acuerdo en cómo combatir la seguridad... A ver, es distinto haberse agarrado 8 pasos que tener dos procesos constitucionales como los que tuvimos. Malos, lo que usted quiera. Pero hubo 2 procesos constitucionales, 2 a falta de 1. Ya, eso es distinto que agarrarse 8 pasos. Y siempre va a ser mejor eso, que sea malo, que sean deficientes, que sean pencas, que sean mediocres, que un grupo se imponga sobre otro. Y si yo voy a criticar la dictadura en Venezuela, voy a criticar la dictadura en Cuba, en Norcorea, donde sea que se violen los derechos humanos, tengo que ser coherente y partir por casa. Partir por acá y que mis candidatos presidenciales, por favor, tengan un acuerdo mínimo. Esto, no hay muertes evitables, no hay muertes inevitables. La democracia no es comer hasta que se pueda. Hasta que se pueda, hasta que yo quiera. No es hasta donde usted quiera. No se respeta. Exacto. Será mediocre, habrá que arreglarla. Pero es lo que tenemos y eso es un desde. Eso estoy diciendo. Y estos temas me enojan tremendamente pero también reafirman por qué uno hace lo que hace. Yo estoy estudiando historia, perdón que hable así, que me tome esta confianza. Yo estudio historia porque lo que va quedando es la posibilidad de tener un grupo de alumnos donde podamos precisamente hablar con cierta altura de miras y entender históricamente ciertos procesos que son importantes para conocernos nosotros y entender cómo aportarle al país donde vivimos. Punto. Y para que haya ciertos procesos que efectivamente se aprenda y no vuelvan a ocurrir. Es parte también de la historia y también del crecimiento de un país. Se hayan cometido errores, hayan habido muertes que nunca se van a justificar, sin duda, pero vuelvo a insistir, hoy por hoy, en la sociedad, en el Chile del 2025, yo creo que también tenemos que avanzar y no retroceder en cada campaña a instalar como el tema central de los debates. Ahora, no sé si respondió, me da la sensación que escribió algo la candidata. Primero el presidente Gabriel Boric, él publicó, dice, el golpe de Estado en Chile no es justificable, la dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio, ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Democracia siempre. Son los dichos, lo que publicó. ¿Esto lo publicó en X o en X? Perfecto. Ya. Sí. Y sí, era una época difícil, sí, era una época sobreideologizada, sí, efectivamente sí. Pero no justifiquemos. No. O nos arreglamos por las buenas o nos arreglamos por las buenas. No es que si no... No sigamos dividiendo. Eso no termina, no tiene para dónde terminar. 20:17, entiendo que la candidata también dijo algo sobre su... Sobre lo que... Exactamente. Lo último que publicó
respecto a las declaraciones que dio esta mañana a Radio Agricultura. Vamos a escucharlo. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda, que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente lo que he dicho. Se los digo fuerte y claro. Nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Bueno, eso fue lo último que dijo Los muertos entre el 73 y el 74, sí. Aclarémoslo, dejémoslo claro. Sí, sí, un matiz. Dijo efectivamente que los muertos entre el 73 y el 74 eran inevitables. Eso es justificarlo. No hay vuelta. Bueno, es justificarlo. De ahí para adelante, según ella, no. Ella hizo para tener que dar una explicación a la candidata, una de las candidatas del otro lado, porque el papá murió en las fechas en los que era inevitable. Época oscura en Chile, sin duda. Esos son los últimos dichos de la candidata Matei y, insisto, sigue siendo un debate que sigue dividiendo y sigue polarizando muchos sectores.